Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Estamos empezando el segundo programa de La Estrella de la Vida. Y, por supuesto, hoy tenemos a nuestra estrella de la vida de esta noche. Igualmente, primero, antes de presentarlo, les quiero contar que acá presentes en el estudio están el director de Devanceiros, radio y streaming, el señor Leo Rodríguez, siempre apuntalando, siempre acompañando. Y hoy tenemos de operadora a Abril, divina, una onda divina. Nos estuvo preguntando, nos dio ideas, así que bueno, acá estamos. Les cuento que tuve un montón de repercusiones del programa anterior, el programa que hicimos con el doctor Yamil Ponce. Me escribieron, me llamaron, me mandaban aplausitos. Bueno, le hice llegar los mensajes al doctor y también tuve repercusiones de la estrella de la vida que tenemos hoy, de personas que les parecía súper interesante la persona y el tema. Me mandaban mensajitos y me decían que iban a estar hoy viendo. Quiero mandarles saludos porque sé que están viendo, así que me voy a fijar, por ejemplo, a Marcelo Fernández, que mañana tiene una operación y hoy va a aprovechar para ver el programa en vivo, que también es psicólogo. Y bueno, él dijo que iba a estar. Mi hermana desde México con sus amigos reunida con su grupo de baile. Ella es bailarina de tango y tiene su compañía de tango. Así que están todos ahí desde México viéndonos. Después el señor Eduardo Magnani, que es la próxima estrella de la vida. Eduardo Magnani, el señor Carlos Ponce. Bueno, la verdad que no sé porque me aparecen como números rojos que no sé qué es, capaz que abrí otra cosa. Bueno, sí, abrí otra página del WhatsApp. Mucha gente hoy viéndonos, Víctor Mencho le decimos, es un amigo de hace 30 años, también me dijo que iba a estar viendo, él es productor y periodista, así que bueno, bienvenidos a todos, participen, también están por ahí gente de TikTok, así que tanto por ahí como por acá participen, disfruten y después háganme llegar los mensajes. Bueno, llegó el momento. Un aplauso, Abril. Llegó el momento de presentarlo a él, un señor, un trabajador humano, un licenciado psicólogo en psicología, joven, con buena presencia, con buena onda, y que se ha dedicado principalmente a trabajar en la prevención de adicciones problemáticas y un montón de otras cosas porque es una persona que crea, es una persona que ve el problema, se acerca, se ocupa y trata de buscar soluciones. Entonces ha creado fundaciones, ha organizado congresos, pero bueno, eso nos lo va a contar él. Es el señor Eduardo Laborato, licenciado. Eduardo Laborato, ¿cómo estás? Hola, Clary. La verdad que estoy muy feliz de estar acá Sí, acompañándote en este emprendimiento y en este programa que tiene un nombre tan pero tan lindo como Estrella de la Vida, sí, que está también muy en sintonía con el programa de Cortina, ¿no? Yo no lo conocía, la letra, ¿no? Donde decía como que cada uno tenemos parte de Dios nuestro y que un poco los vínculos hacen de que ese Dios se refleje, se manifieste
esté vivo. Y pasan cosas maravillosas, ¿no? Empiezan a pasar cosas maravillosas cuando uno tiene la posibilidad de poder ser auténtico y empezar a estar como alineado Ujú. entre lo que uno piensa, dice, crea. Cuando vos hablaste de crear, ¿no? Entonces hay una Sí, parte espiritual que nos une a todos. Lo que pasa que hay algunos que creo tienen la posibilidad de conectar más con ese aspecto espiritual de cada uno y otros lo tienen como bastante alejado, lo tienen como latente. Está, sabe que está, hay veces que se manifiestan, pero hay algunos que le prestan más atención y le sacan mayor lustre a ese aspecto de la vida nuestra, ¿no? Que nos... ahora al que le cuesta más esa cuestión de la espiritualidad, ¿no tiene que ver un poco con miedo? Porque para ser espiritual hay que ir para adentro, ¿no? Hay que sentir, hay que Ahí, conocerse. ahí, ahí estamos hablando justamente ya de lo que estamos hablando ya fuera de la profesión. Ojo que psicología tiene que ver con el estudio del alma, nada más ni nada menos. Claro, por eso. Yo a mis alumnos en la facultad les digo, ¿ustedes saben lo que quiere decir psicología? Tercer año de psicología. Me miran raro. Entonces, yo, ¿qué quiere decir psi? Ahí yo me empiezo como a enloquecer, ¿viste? Me pongo así como ansioso. Te pones Entonces, claro, colorado. le digo, ¿qué quiere decir psi? Alma. Y ahí, para que ellos puedan empezar a sintonizar de la profesión que van a desarrollar el día Sí. de mañana. Y, y el estudio, y psicología quiere decir el estudio del alma, ¿no? Digamos, logos, ¿no? Viene de logos. ¿Qué quiere decir? El estudio del alma, ¿no? El Entre los logos estudio tiene, del claro, alma. tiene como muchas otras acepciones la Sí. palabra logo, pero psicología en este concepto, en esta mancomunión de etimológica de la palabra, quiere decir el estudio del alma, ¿no? Que los psicólogos estudiamos el alma. Lo estudiamos de forma científica y también lo estudiamos en el consultorio, lo que nos dedicamos a hacer clínica, donde vamos desarrollando entrevistas con preguntas muy puntuales que tienen la finalidad de ir explorando las diferentes áreas de la vida de las personas y que las personas vayan autoconociéndose, ir identificando también sus áreas de conflicto, sus propios desafíos. Entonces, en la medida de que uno va conociendo esos problemas, esos límites, es como que te ayuda como para poder también identificar las salidas, ¿no? Contame, Eduardo, ¿hace cuántos años que sos psicólogo? 27 años. ¿Cuántos años tenés? 27 años, 52 años Lo tengo. dijiste. 52 años, 52 sí, sí, años. 52 años. 52 años. Bueno, ¿y hace 20? 27, 27 que sos psicólogo. 27 que soy psicólogo. Vale la aclaración que yo empecé a trabajar en mi profesión, la verdad fue para mí una bendición, antes de haberme recibido, sí, obviamente no ejerciendo como psicólogo, pero ya haciendo guardias, eh, empecé en el ámbito de las adicciones como operador socioterapéutico, hacía las guardias, las peores guardias que son las de los viernes a la noche, los sábados, los Sí. domingos, que para los que conocen sobre la temática son momentos muy difíciles, Y incluso para la las persona que fiestas está... y eso también, ¿no? No, hasta tanto no llegué. Ah, Ojo, ¿no? no, a las noches no, pero sí durante el día. Ah, Y ahí tengo también para contarte muchas anécdotas, muchas cosas. muchísimas O anécdotas sea que vos te dedicás a las adicciones desde muy joven, desde antes siempre. de ser psicólogo. Antes de ser psicólogo me tocó estar trabajando, realizando guardias en comunidades terapéuticas. ¿Y cómo llegan las adicciones a tu vida? O sea, ¿cómo te cruzas con las adicciones? Hubieron varios puntos de contacto. Em, Siempre te voy a decir desde que desde muy chico, de- digamos, siempre me inquietaron mucho, siempre me inquietó y al día de hoy Sí. me genera mucha curiosidad y de hecho dedico
en mi vida a poder leer sobre el alma, digamos, sobre qué pasa más allá de la vida, qué pasa con nosotros. Bueno, esto fue lectura que tuve de cuando tenía 9 Desde 10 años, siempre. desde que empecé a leer, no te digo tan chico, pero ahí marcó mucho el fallecimiento de la que fue mi abuela materna, la nonna, soy Ah, no, no. la nonna Pierina, donde tenía 11 años y bueno, y ahí es como que se me abrió una dimensión de lo que era la vida, la muerte, y me dediqué realmente, era medio vago para leer, y en ese momento empezaba a leer. Me compraba libros, ¿viste? Entonces entonces siempre tuve esto. Volviendo nuevamente a tu pregunta, después de adolescente escuchaba mucha música, al día de hoy también lo sigo haciendo, y hay un grupo que se llama The Doors, La Puerta de los Sí, Sentidos, sí, que es la puerta, The Doors quiere decir la puerta, y tenía aparte. que ver con toda la exploración de las De las drogas, drogas. el ácido Aparte era lisérgico. la época. Era la época y había todo un misticismo y era algo que a mí me inquietaba, me llamaba mucho la atención. No probé en ese momento, pero sí leía mucho porque le había encontrado ese costado Místico. esotérico de Eso las te- drogas, a ver a qué llevaba tal y cual droga. Entonces eso me motivaba bastante. Y otra puerta de entrada fue cuando la primera experiencia profesional que tuve en instituciones, ya siendo estudiante de psicología, era para realizar guardias en comunidades terapéuticas y yo estaba recontradispuesto. Imagínate, estudiante de tercer, ¿Pero cuarto. eso te lo ofrecieron de la nada o vos lo pediste? Tenía los profesores eran docentes que ofrecían que estaban ellos dirigiendo comunidades terapéuticas o tenían allegados y encontraba la forma de ir ganando experiencia haciendo pasantías. Pasantías te podés imaginar, ad honorem o donde te reconocían el viático, pero ya quería entrar en la Claro, situación. querías probar el campo, El digamos. campo. Y cuando me recibí ya empezaba a tener mi primer sueldo trabajando en el área que yo ya venía realizando guardias. Digamos que vino el tema del abordaje de las adicciones como ya una experiencia institucional. Y eso me fue, de algún modo, como eh, delineando el camino, ¿no? Se fue forjando Más o ese camino. menos llegó eso a vos como llegó la radio a mí. Así Claro, como que la vida me fue llevando, te va llevando. te va Sí, sí, llevando. creo eso. Y después cuando se dio también la posibilidad de, obviamente no en la misma institución donde estuve haciendo mi pasantía, pero una vez que me recibí, tuve la suerte, en un momento muy difícil a nivel país y para todos los que recién estábamos recibiéndonos, la búsqueda de trabajo, estábamos Mm. hablando de una época muy difícil, estoy hablando del año 97, 1997. Sí, veníamos de la hiperinflación de Sí, Alfonsín, no, bueno, pero ahí ya ¿no? está, pero estaba la época de Menem, no, bueno, quiero, pero era un Pero momento, veníamos de ahí, claro, o veníamos, sea, era un país claro, sí. eh, difícil, por lo menos era difícil, no había trabajo, y para los que recién estábamos asomando la cabeza al mundo laboral, y uno queriendo ejercer de su propia profesión, eh, era difícil. Pero bueno, aquí estamos. Y bueno, y lo que quería decirte, que frente a esa dificultad, era como que el trabajo me fue Te convocando, fue digamos, me llevando, fue te llevando. fue llevando. ¿Y qué te pasó a vos? Porque bueno, me hablaste de The Doors y que te interesaba Sí, todo ese costado místico claro, esa cosa mística y lo que generaban las drogas. Y después tuviste el contacto con la realidad. con la realidad en Sí. las comunidades terapéuticas. ¿Y qué te pasó a vos por adentro cuando fuiste testigo, más allá del el profesional? Te estoy hablando a vos persona, Qué interesante esa cuando pregunta. fuiste testigo de Directo. lo que le pasaba a una persona cuando quedaba Mira, presa de la droga. ahí es donde descubrís ese contraste que hay entre ese romanticismo
donde te das cuenta que, por ejemplo, que al día de hoy muchos chicos lo tienen, ¿no? Que fumando cannabis sienten de que son mucho más creativos o que son mucho más sensibles, eh, o incluso con el ayahuasca, ¿no? Que es Ah, una yo te iba a hablar de la ayahuasca que tiene toda esa cosa mística mística, tal cual. también. Ahí te encontrás con todo ese contraste que justamente lo que hace es cerrarte los sentidos. Digamos, te desconecta totalmente de tu realidad. Si hay algo que hoy se caracteriza, por ejemplo, sin ir más lejos, con el consumo de cannabis, es que vos vas descendiendo, te va disminuyendo las conexiones neuronales. Con lo cual el contacto que vos vas teniendo con la realidad siempre va a ir Disminuyendo. disminuyendo. Por eso muchas personas van a abandonar. ¿Qué pasa con un chico que empieza que está en edad escolar, en el secundario, a consumir cannabis? Lo primero que hace es abandonar el colegio, por ejemplo. Empiezan a disminuir las notas, le cuesta prestar atención a lo que dice el docente, le cuesta leer. Y Y eso te hago esta pregunta. ¿El cannabis puede generar una adicción tan grande como para que una persona se aparte, esté por alienada, supuesto, consuma, coma, por su- fume, tome cannabis sí, y le cambie la personalidad prácticamente? por supuesto. Si hay algo que se caracteriza del consumo de cannabis es la despersonalización. Por eso, es porque justamente empieza como a desenmascarar cierta vulnerabilidad de nuestro sistema nervioso y, por ejemplo, muchas personas, muchos chicos que quizás tienen algún antecedente de psicosis en la familia, Mm. que lo tienen latente, como todas enfermedades genéticas que pueden ser Sí. transmitidas generacionalmente, eh, terminan deviniendo en una psicosis incluso con un consumo exploratorio de cannabis. Entonces, en ese contexto, me parece que es importante entender es la gravedad del asunto. Como un chico, por ejemplo, un adolescente, en nuestro país tenemos aproximadamente una edad promedio de inicio en el consumo entre los 12 y los 14 años. Y estamos hablando de Es púberes. tremendo, Es es tremendo. tremendo. Con lo cual, vos fíjate que muchos que comienzan con estos hábitos, es como que se van poniendo techos de crecimiento en su propia trayectoria de vida. O sea, se van coartando Se van sus, limitando, sus van capacidades, limitando sus sus capacidades. dones. Obviamente que en esto está el factor ambiental, que tiene que ver con el contexto y el acompañamiento familiar, tiene que ver con cuestiones genéticas, como te estaba diciendo antes. Acá 2 más 2 no es 4, pero sí, ante un contexto social de vulnerabilidad, donde tenemos un alto índice de pobreza, tenemos también, se le asocia consumo de sustancias tóxicas, psicoactivas, y también se le suma las escasas posibilidades que hay a nivel coyuntural de progreso, estamos como armando un caldo de cultivo para que esa persona tenga una pobreza a nivel estructural. Una pobreza a nivel estructural, para la persona que está escuchando ahora, es esas personas que ya están como limitadas a poder desarrollarse en su propia vida. Y también como apoltronadas en esa situación, ¿no? Como que por ahí no tienen posibilidades, pero tampoco las buscan. Es excelente, claro, porque terminan como abandonando las responsabilidades y ellos mismos van teniendo elecciones que están por debajo de sus propias posibilidades también, ¿no? Pero bueno. Eduardo, ¿y qué sentís vos con esto que está pasando acá en nuestro país, pero en realidad está pasando en el mundo, porque es como una agenda, aparentemente, de decir y hacer merchandising de que el cannabis es sano, de que el cannabis es mejor, por ejemplo, que el tabaco y que el cannabis no hace nada, básicamente Es malo? terrible, es terrible. Ahí te das cuenta, en principio, entender de que nosotros estamos en una sociedad de consumo
que el consumo, a lo que nosotros consideramos consumo, es dinámico y que tenemos una sociedad que pone al consumo como valor, para bien y para mal. Para bien y para mal. En este punto, lo propio que está pasando ahora con el cannabis fue lo propio que pasaba con el consumo de tabaco en los En años su 50. momento. Sí, Porque vos, y en los 80, cuando yo era adolescente, yo empecé a fumar porque en las publicidades te decían que el que fumaba tenía estatus, que el que fumaba la pasaba bien, que la que fumaba era más pero linda. eso pasó en los 80. En los 50 pasó algo mucho más grave. Porque está la publicidad, yo de hecho doy charlas donde muestro las publicidades de tabaco donde decía que te hacía bien para el asma. ¿En Sí, serio? aunque vos no lo creas, que te servía para ¡Qué la tos. horror! Incluso hay, fíjate que en algunas estaciones de subte, no sé si no es la estación Perú, que te vas a encontrar afiches donde te habla del tabaco para la tos, Sí, digamos, hay afiches antiguos en esa en esa estación. estación, pero no me acuerdo Pero de tenía ese. que te servía para el asma, que te servía también para el cáncer, que te ayudaba a prevenir el cáncer, nada más ni nada menos. Pero vos fijate, digamos, porque ¿qué es lo que sucedía en los años 40, 50, digamos? Ahí la empresa del marketing, que en todo su esplendor, imagínate, era todo las primeras experiencias de ingeniería humana que se hacían, era para implementar un hábito Sí, que no era natural, porque acá tenemos que pensar lo siguiente, el tabaco es feo, si vos, por una persona que no fuma, eh, el el olor. olor, el gusto, es horrible, Y es invasivo también. pero totalmente es dañino para la salud, digamos que la tiene toda en contra. Pero vos fijate el poder que tiene la ingeniería social y el marketing, cómo han implantado un hábito en la sociedad que sabiendo de que es nocivo para la salud y que esto va limitando las posibilidades de calidad de vida de las personas no pueden dejar de fumar para las personas que fuman. Ahora, De la hecho, persona no es puede. una de las adicciones, espera que quiero terminar esto, es una de las adicciones que peor pronóstico tienen. Mirá que te estábamos hablando de cocaína, marihuana, es la rehabilitación de los adictos al tabaco es terrible, Es muy difícil. muy difícil salir, dificilísimo, porque ya tienen como estereotipos que vienen asociados al consumo del tabaco, que están tan arraigados socialmente, culturalmente, incluso la persona que fuma tabaco te justifica de una y mil maneras por qué fuma, porque acá también tenemos Sí. el speech ya como implantado Como como el chip, metido. claro, Sí. automático, ¿viste? Que lo asocian con, no, yo fumo para estar más relajado o cuando en un momento de tranquilidad. Lo fumo porque me ayuda para manejar la ansiedad. Bueno, ni hablarte lo propio que sucede con el cannabis, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a mí me impacta como mamá, porque yo, bueno, ahora ya son grandes mis hijas, pero en la época de la secundaria, de las dos, la pasé mal, realmente la pasé mal. Yo con el tema de la marihuana, pero lo que me pasó es que empecé a investigar y cuando empecé a investigar, cuando mi hija mayor entró a la secundaria, me enteré que vendían en el mismo colegio Sí. drogas mucho más fuertes. Y me acuerdo que mi hija me contaba así, porque tal, este, consume pepa. Y yo decía, ¿qué es pepa? Qué Me acuerdo, claro, es que era como que de otro mundo, de otra época. Y me puse a investigar. a investigar qué era y me puse a investigar en el colegio. Resulta que el dealer era un compañero de Ujú. curso de mi hija. Entonces yo fui a plantear un colegio privado de monjas, muy que uno puede pensar que ahí esas cosas no pasan, digamos. Ujú. ¿Cómo podía pasar esto? Y lo que me contestaron en el colegio es que ellos no podían hacer nada porque este dealer vendía de la puerta para afuera. Bueno, eso es mentira. Que te digan que no, esto de, digo, señora, a ver, para que me están escuchando, si sabe que su hijo
adquiere drogas dentro del colegio es totalmente denunciable. Es denunciable. Y sobre todo bueno, a los alrededores del colegio. A ver, la venta de droga está prohibida en todos los ámbitos. yo en ese Que te diga que momento no puse pueden el hacer, grito en el es cielo, nadie me denunciable, apoyó. es tráfico, Nadie es me apoyó. narcomenudeo, todo eso es totalmente denunciable. Totalmente denunciable. Horrible. Ahora, que te digan eso en el colegio, Es tremendo. Hasta me parece que es un acto de complicidad, digamos, con Bueno, lo cual, mirá cómo lo tendré yo enquistado, que mi hija ahora ya tiene 29 años y sigo con eso, que no me lo puedo creer que en el colegio hayan tomado esa actitud. Bueno, y está la ley volviendo, de drogas, sí, que justamente se ocupa, que es una ley penal, sí, que directamente se ocupa no solamente de ocuparse de esas situaciones, sino de la condena. Y lo interesante de esa ley es que las personas, por ejemplo, porque muchos de estos chicos, y con esto no quiero caer en una estigmatización, digamos, porque muchos de estos chicos que venden son también propios claro, consumidores y consumen. están también... Es como que tratan de ganar la plata para tener su propia droga, ¿no? Claro, te encontrás con púberes que están metidos en una situación de drogadependencia y como no tienen el dinero como para poder pagar Bancárselo. su consumo, terminan vendiendo y bueno, y ahí se arma toda una red asquerosa y terminan muchos de ellos siendo rehén del narcotráfico, que es lo que se llama narcomenudeo. La forma también de poder ayudar a estos chicos es justamente advirtiendo de esta situación y que pronto se pongan a hacer tratamiento. La ley de hecho contempla que las personas, que cuando se detecta que es una persona que padece de estos consumos problemáticos, Sí. se puede hacer tratamiento. Entonces se le connota, en vez de la sentencia penal, que puedan hacer tratamiento. Y muchas veces esta ley no solamente ejecuta para cortar esos círculos viciosos, sino también previene. La persona que entiende que está en un problema muchas veces necesita la ley como para poder ser asistido, ¿no? Y tener un tratamiento quizás al principio que es compulsivo. Sí. Me van a decir, pero la verdad, digamos, los tratamientos compulsivos no sirven porque la persona que no tiene conciencia, loco, que tenés una causa penal, vas a eso, vas preso, vas a ver cómo la sensibilización, ¿Cómo tiene cómo la conciencia? sensibilización tiene su efecto. ¿Cómo le crean conciencia? ¿Cómo se le va segundos. generando conciencia? Mira, sin ir más lejos te voy a contar la experiencia que tuve hoy. Yo trabajo ahí en la presentación en el programa de Justicia Terapéutica. Sí. Es un programa que ya viene hace algunos años como experiencia piloto y hoy es política pública. Digamos que muchos juzgados empiezan a trabajar con este paradigma que es la parte sanitaria de la ley. Sí. ¿Sí? Donde muchas veces, si bien la ley criminaliza, la ley estigmatiza, dentro de lo que intenta por medio de la justicia penal es tener un lado terapéutico de la ley. Entonces, para muchos casos de personas que delinquen, que son consumidores de droga, está justamente este programa que te acompaña a que el usuario haga un tratamiento. Entonces formo parte de esta experiencia piloto, me parece que es algo muy piola como para poder producirlo. Entonces, ¿y ese tratamiento qué consiste? Hoy la experiencia de hoy, la persona no tenía voluntad de tratamiento, no tenía conciencia de enfermedad, pero que el juez se lo diga. Y nosotros Y aparte como oportunidad de no comerse tal cual. el Entonces, encierro y la persona en lo la cárcel. hacía. Y lo interesante que en todo ese proceso de que al principio no tienen conciencia, porque esto también se observa, las personas que no tienen conciencia inciden en el mismo hábito. Como no tenés conciencia de daño, tampoco tenés conciencia de enfermedad, no te das cuenta de lo que vos le estás generando a los otros, que también estás en una situación de consumo, vas sin querer generando un círculo vicioso que se genera a partir de tus propios hábitos toxicómanos. Y si eso no lo cortás, pero no lo cortás con la misma contundencia que tiene la propia enfermedad o que tiene este propio trastorno, no se corta más. Y muchas veces los padres no tienen el vigor o la firmeza para terminar de sacar a sus propios hijos de este circuito. Para eso estamos los profesionales, están los profesionales. Y para eso están las instituciones que te pueden ayudar. Entonces, si usted, señora, señor, tiene
o conoce de alguna persona que padece esta situación, bueno, que te comente a vos. Claro, se contactan conmigo, se contactan con Devanceiros. ¿Cómo es? Así digo, repito nuestro mail. Devanceiros.radio @gmail.com. Me escriben la problemática y yo se la hago llegar a Eduardo. Sí, si necesitan algún tipo de asesoramiento, también Dale. está la articulación con Cedronar también, digamos que para personas que quizás no tienen una obra social o están en una situación de vulnerabilidad, también existe el recurso de poder contar con los recursos del Estado, que para eso también pueden contribuir y ayudar un montón. Pero bueno, Bueno, cualquier cosa me escriben y yo te hago llegar y bueno, de ahí vemos. estamos como a ver qué Y hago podemos como hacer. rueda de auxilio. Empiezo a jugar de rueda de auxilio. Que los programas, la verdad, programas como estos, Clary, sirven como para poder también generar conciencia y no estar en un lugar pasivo, escuchando solamente palabras bonitas, sino también volverse Bueno, y también animarse a decir, a decir, bueno, a mí esto me preocupa, esto no lo entiendo, no, porque yo, por ejemplo, cuando fui al colegio de mi hija, lo que vos me decís no lo sabía. Claro. Entonces no hice lo que podría haber hecho, digamos. Y para eso hay que poner las cosas en palabras. Y hablando de poner las cosas en palabras, me voy a otro aspecto de Eduardo Laborato, que es la forma en la que te interesa, te llama la atención la comunicación. Todo el tiempo estás comunicando a través de las redes sociales, a través de conferencias, haciendo programa de radio, yendo a los canales, dando notas. Todo el tiempo estás comunicando, poniendo en palabras, enseñando a las personas a decir. Gracias, gracias, Clary. Sí, es verdad, digamos, a ver, es verdad, digamos, tiene que ver un poco con la misión de vida de cada uno, ¿no? Digamos, me parece que poder encontrar el sentido por el cual uno está vivo y tiene esta vida, y poder conectar con esa misión divina, es como que te da esa fuerza como para poder hacer una pedagogía, ¿sí? De lo que uno sabe, lo que uno puede llegar a compartir. Yo en este caso puedo compartir conocimientos que creo pueden cambiarle la vida a las personas. Y siempre pongo tips, algún dibujito, alguna frase, como para que las personas que afines a la salud mental, algunos tips como para tener registro, pues muchas veces uno está tan una vorágine de su propia vida, tan enfrascado en sus propios problemas. Como la rata en la ruedita. Que no se puede, más o menos, pero uno no ve, está como cuando hablamos de embotado, la palabra embotado viene de estar como dentro de una bota. Mira. ¿Sí? ¿Viste? Cuando uno dice, uy, estoy embotado, muchas veces la gente no entiende con el cansancio, que también tiene que ver con un cansancio, pero tiene que ver con no ver. Está como dentro de una bota, ¿viste? Y está tan ensimismado con sus propios asuntos que no llega a percatarse de lo que podría llegar a generar en los otros, ya sea para bien o para mal. Entonces, si podemos usar los canales de comunicación y hoy en día las redes sociales, sí, como para poder generar conciencia y a partir de esa conciencia poder que las personas se autoconozcan, poder superar, que ellos aprendan a superar sus propios límites y tener una conciencia de autorrealización, me parece que estamos hechos, ¿no? Bueno, pero no hay tantos psicólogos que se ocupen así de la comunicación, porque vos en el tiempo que estás haciendo las cosas que haces en las redes sociales o qué sé yo, muchas de esas cosas no te generan efectivo, dinero. No, pero me generan esto, ¿ves? Por ejemplo, que vos las veas, que otras personas las vean, que por ejemplo Canal 26 la vea y me llame para ser columnista, que gente de Crónica la vea y me llame, me convoque,
y así armar como una especie de cadena de favores Sí. donde sea agente multiplicador, ¿no? Escribir libros, bueno, ahora de hecho voy a estar en la Feria del Libro en San Martín, en el partido de San Ah, Martín, sí. sí, donde también voy a estar con una amiga, donde también, como vos, ¿no? Como militante de la sabiduría, de esa sabiduría del Y alma, de la prevención. para que la gente pueda tomar esa conciencia de preventiva, ¿no? Bueno, y hoy, puntualmente, en realidad estos últimos días, pero sobre todo hoy, estuve ahí como stalkeando tus comunicaciones, tus redes sociales, y vi un video que lo quise bajar sinceramente y no lo pude bajar porque lo quería mostrar, en donde vos, no sé si era antes de que empiece 2025 o habiendo empezado 2025, hablabas de el hecho de cambiar, de la posibilidad de cambiar. Y le decías a las personas que algo así como que se permitan cambiar, Ujú. como que les deseabas eso. ¿Es tan difícil cambiar? Mucho más de lo que vos te imaginas. Eh, por eso muchos necesitan ayuda. Y para eso también estamos los psicólogos o las personas y también están las familias. Digamos, cuando hablamos de los psicólogos estamos hablando de un vínculo significativo que es profesional. Pero también están, yo qué sé, los vínculos significativos que pueden llegar a ser parte de la propia familia, de los amigos, que muchas veces necesitan, uno quizás solo no puede, y necesita un otro que le dé ese empujón y le ayude a tomar ese coraje para tomar decisiones importantes en su vida. ¿Es difícil pedir ayuda, Eduardo? Muy, muy porque en principio se dan dos cuestiones. Uno no llega a percibir el daño que puede generar en los otros. En Ujú. términos generales, ya sea por un comentario fuera de lugar, eh, por un mal manejo de sus propias emociones, un mal manejo de la propia ansiedad. Y uno capaz que le dice algo en forma enojosa a otra persona y no sabe lo que pasa en la cabeza de la otra persona como para poder, cómo procesa esa información. Mismo acá estamos hablando, no sabemos cómo esa Uno sabe lo que información, dice, pero no sabe lo que el otro qué entiende. impacto. Entonces, poder cuidar las palabras, poder cuidar las impresiones, eso pasa. Ni hablar cuando estamos hablando en las poblaciones que consumen drogas de forma problemática, ¿no? Digamos, esto es lo que puede llegar. ¿Alguna vez te pasó de estar en Quiero un... terminar un poco este Sí. concepto. Y las personas muchas veces no logran darse cuenta en principio de sus propios errores. Es Ajá. más, los justifican en muchos de los casos. Eh, y eso no solamente daña a esa persona, sino daña Al al entorno. entorno. Vos fíjate, pongo acá un ejemplo pedagógico, ¿no? Las personas que fuman tabaco, sin ir más lejos, justifican porque fuman tabaco. Lo justifican. En ese acto, vamos a tomarlo esto de forma literal y de forma metafórica, eh, se dañan a ellos mismos con ese propio hábito, que lo vuelven a insistir, lo justifica, y también generan daño al entorno con el propio humo de tabaco. Digamos que hay un daño con lo que se llaman los fumadores pasivos. Viste que ahora ya no se habla más de fumadores pasivos. No, no, porque Pero, ahora ya es como que eso se erradicó y ahora lo que hacen es apología del cannabis. pero también eso existe Sí, y en obvio mayor que medida. existe. Pero era todo un concepto para la época, era todo un concepto que eran los fumadores pasivos. Para la gente que quizás no está familiarizado con el concepto, que inhalaba el humo de quien estaba fumando. Y eso también generaba Lo efectos mismo, tóxicos en las hasta personas que peor. lo estaban inhalando, por supuesto. Y esto sucede. Ni hablar de las personas, que esto también lo vemos, así como te dije que la edad de inicio de consumo de drogas en nuestro país está entre los 12 y los 14 años, Sí, eh, nosotros tenemos, están las mujeres adolescentes que están embarazadas, ¿no? Que se embarazan, sí, que tenemos madres adolescentes, muchas de ellas consumidoras de tabaco, sí. de alcohol De alcohol.
Y IO de de droga. drogas. Sí. Tabaco, IO alcohol y o drogas, digamos. Y Y sexo. algunas algunas de las tres cosas. Sí, el sexo por eso quedas Obvio. embarazada. No, claro. No, pero te quiero decir sexo promiscuo, porque si hay alcohol, drogas Que y eso toda esta historia, también hay sexo y también puede haber enfermedad. en ese mismo contexto, justamente en ese mismo contexto, te encontrás con personas que no son capaces de darse cuenta del daño que le genera a su bebé que está en gestación. No No, lo sabe. Muchos de las chicas que están embarazadas no saben que tomando alcohol durante el embarazo el daño que le genera a su hijo en gestación. Ni sabe tampoco o las que fuman. No sabe los efectos tóxicos que esto puede llegar a generar. Ni hablarte de no cannabis. sabe o no quiere saber. Las dos Porque cosas. es como que a esta altura Las dos casi cosas. todos Las dos saben. cosas. Las dos cosas. Nos encontramos. Acá estoy recibiendo un mensaje Dale. que dice, y además de lo que dice Eduardo, cuando le hablas a un fumador se pone histérico. Claro. Porque es esto, cuando hablamos, ojo, igualmente puse el ejemplo del tabaco, los consumidores del tabaco como un ejemplo para que nos demos cuenta cómo el autoengaño termina siendo resistencial al cambio. Nosotros tendemos a autoengañarnos, Clary. Sí, en todo. La gente entiende autoengañarse y mezcla el autoengaño con autoestima, hacemos como una mezcla Una media rara con eso. ensaladita. Y decimos sí, y salimos empoderados. Hoy en día la palabra empoderamiento tiene buena fama. Entonces nos empoderamos y salimos así como en la vida, empoderados sin darnos Empoderado. cuenta que muchas veces nos estamos engañando y engañamos a los otros y bueno, y ahí vamos jodiendo la vida sin saberlo y sin quererlo. ¿Qué es? Porque además de las sustancias, hay un montón de otras opciones de adicción, ¿o no? Por Por supuesto. ejemplo, Están las adicciones, al por- juego, a la la, pareja. la ludopatía, por ejemplo, son hábitos. Hay adicciones a los hábitos, que no hay una sustancia, pero sí hay hábitos que generan adicción. Al trabajo, hay gente que es adicta al trabajo, ¿no? Adicta al trabajo, adicta al sexo. Por eso nos encontramos con personas que tienen profundas perturbaciones en su vida afectiva. El que decían que era adicto al sexo era el esposo de Zeta Jones, que no me acuerdo cómo se llama, y él es más famoso que ella. Michael Douglas, es verdad. Decían que era No sé. adicto al sexo. No lo sé. No sabes, mentira. Me No, estás en serio. mintiendo. No sé. Bueno, ¿y eso No sé de con Michael qué Douglas que tenga ese. No sé de eso, sí sé quién es. Pero no sé eso de. que tiene que ver con ¿qué es una conducta adictiva? Son patrones de conducta que se va repitiendo a lo largo del tiempo y que la persona en algún punto siente que esos mismos hábitos, nada, le sirve como, vaya a saber para qué cosa, ¿no? Tiene como cierta gratificación en eso, hay como... Una como gratificación así rápida. Claro, como cierto beneficio. Ni hablar del consumo de las pantallas hoy en día, ¿no? Ah, eso también, que es una Claro, adicción nueva. por supuesto. A los Digamos, a ver, chiquititos llamémosla aparte. adicción. Nosotros tenemos, no sé si en tu celular, pero los celulares más nuevos aparece la cantidad de tiempo que vos estás en la Sí, pantalla. el mío me botonea. Y en algún punto te hace dar cuenta de qué tan pegado estás a la pantalla. Si eso genera justamente endorfinas, genera justamente hormonas que te generan una gratificación inmediata, pero a lo largo del tiempo te va como deteriorando. Incluso Y te cansa mucho al te final. cansa, e incluso hay estudios donde, por ejemplo, el consumo de las pantallas van como generando daños en las funciones psíquicas, con lesiones a nivel neurológicas también, ni hablar de los chicos. Sí, porque bueno, lo que pasa es que las redes sociales muestran cosas que no son reales. A mí me pasó con mi hija menor, sobre todo, que vivió los 15 años en la pandemia y estaba pegadísima a las pantallas.
esa cosa con los filtros, Uf, ese como desconocimiento de eh, la realidad, ujú. ¿no? Bueno, también se está dando un síndrome que es, eh, que es donde uno va como distorsionando. A ver, dos cosas. Digamos, el impacto que tiene el uso de filtros en la propia autoestima, Ujú. porque uno se pone tan adicto, y sobre todo en las selfies, ¿no? Con los filtros, que termina como identificándose con la persona de su pantalla que no es la realidad, y eso va generando un impacto en su propio mundo real. Imagínate, las personas que no la conocen y de repente dicen, yo no soy, digo, Bueno, pasa eso. Y yo me espera, acuerdo el agravado, día que nos conocimos, para que quiero terminar este concepto, sí, agravado por las personas que van y se hacen cirugía plástica justamente distorsionando su cara, para haciendo parecerse al para filtro. parecerse al filtro. Yo me acuerdo el día que nos vimos, que nos conocimos, me acuerdo que te sentaste y me dijiste, pero vos no sos la de la foto, vos no sos como la foto, pero no eran filtros, era maquillaje y luz, porque soy maquilladora y entonces yo estaba en las fotos maquilladas. Aparte fotografío bien. Entonces, me acuerdo que se Yo sentó soy muy y duro para, se sentó y me dijo, eh, pero vos no sos la de la foto. sí, 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 incluso con mis soy yo. pacientes Soy yo la de la foto. soy así, Sos así, soy muy incisivo. ácido. Soy ácido. Decí Sí. que a mí no. Y aquí O sea, estamos, aquí yo, estamos. por eso Aquí estamos. yo soy inmune a la acidez. Bueno, sigamos hablando de la creatividad. Resulta que estuve stalkeando, pero aparte lo sé desde que esto empezó, y estuve viendo y conociendo esa parte artística que tiene Eduardo Laborato, eh, que lo que te quiero preguntar es si te sirve como cable a tierra o si simplemente te hace feliz. Bien. Bueno, en principio hay dos muros. Vos te estás refiriendo A que porque escribe poesía. esto, por ejemplo, hay dos muros en Instagram y dos muros no, se llaman Instagram, se llaman páginas. En Instagram se ¿Cómo se llama? llaman Y, feed, y en Facebook se llaman perfiles, ¿cómo se llaman? perfiles. Muro. Bueno, es lo mismo. Bueno, el uno, te lo digo para que la gente que quiera chusmear y también stalkear lo pueda hacer. Claro, lo puede Ah, hacer. Igualmente les aviso que al final vamos a tener todo un momento para que demos todas tus redes para que te puedan buscar, escribirte, no, bueno, mandarte saluditos, bajar bueno, fotos. porque hay un muro que empecé justamente en eso que se llama Carlos Eduardo Laborato de Facebook, donde me puse a escribir poemas. Sí, hubo una época de mucho cambio en mi vida, Sí. que no tenía forma de poder procesarlo, que no sea a partir del poema, ¿no? ¿Y por qué poesía? ¿Cómo se te dio por la poesía? Mira, siempre empecé escribiendo algunas pequeñas estrofas con algún concepto. Sí, Y después me daba cuenta de que esas pequeñas, es más, están en los primeros, si vos te fijas en sí, el muro, te vas a encontrar al principio que eran cositas muy cortitas muy cortita. con Bueno, alguna Benedetti definición. hacía lo mismo. Vi que publicás cosas de Benedetti y Sí, también tiene así como cositas cosas muy cortitas. cortitas, pero después me daba cuenta que eso no me bastaba, entonces necesitaba más. Necesitaba Y más. así fui agregándole cada vez más estrofas. Necesitabas ahondar más. Eso Claro. nos pasa a los actores cuando hay un ejercicio para alivianar el cuerpo del actor para que pueda interpretar al personaje, en donde vos te sentás y te empezás a preguntar cómo me siento, cómo me siento y dónde tengo endurecido y cómo me siento. Y la idea es ir más a fondo, más a fondo. Eso es como necesitaba más. Tal cual, y es totalmente liberador, digamos, el hecho de escribir y volcar, eh, obviamente cuidando también las formas, porque la poesía también te ayuda, es todo un ejercicio que te ayuda a buscar rima, a buscar el ritmo de lo que vas escribiendo, a profundizar sobre conceptos.
Entonces es todo un ejercicio neurológico, es Sí, muy interesante para las sí, personas que quieran explorar esa vía. Y en mi caso, poder vincularla con la psicología y poder explorar esos aspectos de nuestra vida emocional sí, a partir de situaciones de mi vida personal, de pacientes, sí, de situaciones que a uno lo sensibilizan, sí. me pareció que era un canal positivo para poder Pero volcarlo. aparte, armás toda una apuesta, porque Sí, aparte de los textos, le buscas una imagen, sí, un color, es todo como una apuesta. Yo con la mirada del teatro, te podría decir que a cada personaje, que sería la poesía, le buscas el entorno, el perfume, el color, el sonido, todo lo que lo rodea. Así que bueno, después vamos a decir cómo es Carlos Eduardo Laborato ese, Carlos ¿no? Eduardo Laborato, mi nombre completo, así Que tal cual se está en mi metan, DNI, que, tal cual. que se metan a ver lo artístico que puede ser este psicólogo que vive trabajando ahí en el campo, enfrentando las cosas más duras Durísimas. de las adicciones. Traba- Bueno, yo te propongo, Dale, a ver. porque yo tengo que compartir esto con la gente, que si me das permiso voy a leer una de las poesías que encontré hoy que me encantó Bueno, y después reflexionamos un poco porque es uf, súper profunda. A ver, esperen que la busco, que la tengo acá guardada para poder me gusta esa música de fondo, leerla. ¿eh? Sí, acá nos Porque pusimos aparte, de acuerdo con Abril para buscar una musiquita. porque vos sabés que esta misma música, mira vos cómo pudimos acá sintonizar sin que ella lo supiera con Abril. Yo escucho mucho esta música y es una música que me inspira también para poder escribir. Es la música que me contextúa como para escribir. Así que bien, Abril, ¿eh? ¿Vos te vas del tiempo cuando escribís? Sí, claro. Yo capaz, uno ¿Ves las imágenes? todo el tiempo, las imágenes, la vivencia, intento reflejar con la palabra lo que estoy viendo en ese momento, lo mejor que pueda, ¿no? ¿Nunca te llamó la atención actuar? Debería tener, me llama la atención actuar, Podríamos hacer una obra con una sí, de tu- actuar. De hecho, tengo mi hermano, con una de tus. Nazareno, que es Ah, que nos probable dirija tu hermano. que probablemente se llama Nazareno Laborato. Él es un genio total, digamos, él forma a actores que trabajan en televisión, de hecho dirige Sí. también películas, entonces es un genio, ¿no? Realmente lo Dale, admiro que un nos montón. dirija Que Nazareno no, una de estas que historias. no diga. Nazareno, te mando mi, mi CV. Bueno, a ver, esta poesía, vamos a ponernos en clima, se llama Adiós del señor Carlos Eduardo Laborato. Un poquito más alta la música. Te libero de mí. Te cuido de mis enojos, de mis fastidios y de la ilusión que para ti soy. Me alejo, para que te alejes de mis contradicciones y mis embestidas contra tu buen querer y tu amor. No quiero que me quieras. Te desligo. Te desligo de mis confusiones, de mis heridas y de mi mal humor. Te suelto para desenredarte de mis enriedos y evitar que caigas tras mis tropiezos por lo torpe que contigo soy. Te desligo de mí para que entierres las ficciones del amor que esperas que te diera y no te doy. Te dejo libre, porque aún estás a tiempo a que distingas entre lo que conmigo imaginas y lo que puedo darte y quien en verdad soy. Temo a que si eliges quedarte
y te encuentre en el calor de mis sombras, te ame con tanta locura que haría de mi vida la tuya. Temo empalagarte tanto, que no lo resistas, que te vayas de mi lado y así penar tu partida. Temo extrañarte tanto, de pensarte por las noches y esperarte todo el día. Temo perder así mi vida y que por ti muera de amor. Me encantó. Me pareció muy tierna, es muy dura. Me encantó cómo la interpretaste, de hecho me emocioné. Ay, te emocionaste. Es que es muy hermosa, es muy hermosa. O sea, habla de un amor muy verdadero, ¿no? Ujú. O sea, tan verdadero que suelta. En realidad no es... Y un poco miedo. no porque pone en evidencia, bueno, que cada lector le dé el sentido. Vos leíste ese sentido. Yo le digo, Vaya a saber es tu tema. vaya a saber qué interpretaste, pero justamente habla de todo lo contrario. Digamos, habla de un amor que es tan profundo Sí, que suelta, que no quiere lastimar, ¿no? que no que suelta, todo lo contrario, que le pone al otro la realidad de lo que uno es, al rojo vivo, en carne viva, digamos, y que el otro tenga la opción pero si querés es este Si infierno, querés es esto. si querés es este infierno y nos morimos los dos en el O infierno. sea, que no lleva me eso digas que no te avisé. por Bueno, supuesto. vos sabés que yo soy así. Yo soy así. Yo es como que digo, bueno, yo soy esto. Esta es mi realidad. Vos sabés que ese poema, que hace un montón que yo no lo leo y me sorprendió gratamente que lo leas, se llama A y un guión Dios. Ah, pero no está el guión ¿No está acá. el guión? No. Bueno, o capaz que a priori se llamaba A Dios, jugaba con ese título porque tiene que ver con el adiós de uno despedirse Sí, o el adiós de poder elevar ese vínculo a adiós. ese amor tan profundo donde pudieran justamente crecer a partir de sus propias realidades, ¿no? Y a partir de poder conocer sus claros oscuros. Eso cuando esa frase que dice en el calor de mis sombras, digamos, generalmente las sombras No dan tienen frío, calor, son dan frías. frío, claro, la sombra sirve, pero que uno pueda encontrar ese juego de que uno conozca las sombras de uno Sí, y poder hasta encontrarlas cálidas, como que esa calidez que te abraza, que te aloja. sí. Para mí, esto no quiero, es como poder encontrar en alguien esa unión hermosa, ¿no? Y vos que Eh, ves tantas historias duras, agresivas, tristes, violentas, de sufrimiento, ¿crees realmente en el amor, en un amor así como ese del que estás hablando, como el que sí, cuenta esta poesía? sí. eh, a ver, la respuesta es sí. Ahora, es verdad de que nosotros estamos enfermos de amor. Ay, a ver, explícanos. Estamos enfermos de amor. Digamos, si vos le preguntás, y podemos hacer el ejercicio, ¿no? Acércate un poquito al micrófono. Podemos hacer este Ahí está ejercicio, mejor. pero si acá somos en el estudio, somos 4 en total, y cada uno va a dar una definición del amor absolutamente, totalmente diferente y personal. Lo que para el amor, lo que es para cada uno de nosotros Sí, es un concepto tan íntimo como tan particular. Es como nuestra huella digital. ajá. Es único. Yo trabajo mucho con mis pacientes a partir de cómo cada uno ¿Percibe el amor? define el amor. Y uno ama en función de sus propias definiciones de amor.
Digamos, lo que vos leíste, esto es una definición de amor para mí. Pero me encantó. Pero hay que ver si esto Me es para encantó, me vos y hay que encantó. ver si hay personas que dicen, amor, yo qué sé, para mí el amor es otra cosa. Para amor, Bueno, sí, conozco ¿entendés? gente para la cual el amor es algo mucho más Y poder encontrar, y poder desencontrarse, técnico. claro, y poder desencontrarse en estos conceptos para mí tan profundos, eh, digamos, digo desencontrarse porque primer punto uno necesita como amarse a uno mismo. Y cuando digo amarse a uno mismo, tiene que ver con conocer sus sombras, conocer sus Aceptarse, ¿no? vulnerabilidades, conocer sus límites, conocerse en soledad, cómo convivir con uno en la soledad. Y uno muchas veces pone el carro antes del caballo, digamos. Uno muchas veces no tolera el estar solo. Vos sabés que yo me di cuenta ahora hace poco que empecé una búsqueda así de estar sola y de soledad y de conocerme y de terapia, digamos. Y parece que me acostumbré, parece que me acostumbré, parece que disfruto mucho de la soledad. A ver, O sea, de esa soledad que hace que, por ejemplo, me pueda sentar a escribir, a escuchar la música que a mí me gusta, hacer las meditaciones, sí, sin que me estén diciendo, voy a hacer un paréntesis, porque cuando uno habla de esto soledad, uno pareciera ser que en el imaginario aparece como una persona que está literalmente sola, como en un cuarto escuchando música no, bueno, o pero no escribiendo. es soledad, no es soledad de me siento sola, es soledad de estoy conmigo, estoy indagando, estoy disfrutando, estoy conociendo qué me gusta y qué no. En ese contexto de soledad que vos estás diciendo, vos cuando lees, que me dijiste que leís, estás con otro, estás con el autor que te está transmitiendo determinadas ideas, determinados conceptos. No es que a ver, hay un otro. Soledad también implica socializar con personas nuevas, implica también socializar en otros ámbitos y uno está llevando su vida a otros contextos, pero no es que está atado o atada eh, en una relación que termina siendo como opresiva. Muchas veces yo concibo este amor Pero donde existen yo, relaciones que no son opresivas o no. por supuesto, digamos, concibo un amor que es a partir del amor propio, digamos, y teniendo ese punto de partida, donde a partir de conocerse y amarse, uno puede amar al otro y conocer al otro con su singularidad, poder entenderlo, porque cuando uno encuentra esa sabiduría de uno mismo, hasta puede comprender más al otro. Y eso te previene de un montón de conflictos, porque te conoces tanto tus miserias, ¿cómo no vas a poder reconocer las miserias en el otro? Y no esperar que el otro justamente venga a resolver tus propias miserias, porque acá viene justamente lo tóxico, como se dice, y lo dañino, donde uno espera que el otro le dé la respuesta que uno no tiene, incluso para su propia vida. Y acá empiezan los desencuentros, empiezan los desmadres. Igual ahora está de moda una cosa muy así como islas, ¿no? Como islas, como fotos, Pero como es si fuera, como terrible. si la vida fuera una red social. Sí, pero ahí está. Pero eso es terrible porque en ese aislamiento, para mí es terrible, ¿eh? Es terrible porque uno se encapsula en una egolatría, digamos, confunde esa soledad de estar uno, pero en realidad uno no está porque vive conectado con las redes, Claro, ¿no? vive Y están con conectado, otras vive personas, pero chateando, sin compromiso. vive vinculándose en 5 minutos y uno dice, ay, pero yo sí sigo de estar solo Sí. y está todo el tiempo Pam, pam, vinculándose pam. Sí, sí, superficialmente sí. con personas. Y eso me parece que es una distorsión de lo que tiene que ver con la soledad. ¿Y eso no es un caldo de cultivo también para la situación adictiva? Por supuesto, claro que Porque sí. a mí me sorprendió estos últimos años. Yo tenía como la idea que tiene la mayoría, creo, de que las drogas
digo la palabra droga, se me aparece un adolescente en la cabeza. Pero no, resulta que hay un montón de gente grande que son readictos. Mirá, hay dos acepciones. Si O me sea, permitís. gente grande, quiero decir gente de nuestra edad. O Bueno, más grande. vos eras grande. Y yo soy grande, yo sí. Yo soy mayor. Cada uno es grande en las áreas de la vida que uno quiere yo ser soy grande. grande. Uno es grande. Si me permitís, hay dos acepciones que tienen que ver, dos connotaciones que tienen que ver con la palabra adicción, Sí. que para que la gente pudiera... ¿De dónde viene la palabra adicción? Tiene dos raíces. Por un lado, hay una raíz que tiene que ver con adictum, ¿no? Sin dicción, que tiene que ver, dictum viene que ver con la expresión, tiene que ver con las personas que no tienen... Que no pueden decir. No, porque eso sería como el mudo. No, Ah, que no se puede expresar, que es diferente. que sería no poder explicar, no poder... A ver, vos que sos actriz Sí. y que te gusta y que estás tan conectada con el arte lo que te da es la capacidad de poder expresar por varias vías Por todos lados. y poder justamente volcar en el afuera lo que uno tiene adentro. Digamos, eso Es tiene que ver, genial, para mí eso es tiene que súper ver curativo. con expresión, exactamente, llevar de algo de adentro hacia afuera, expresar sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, su propia cosmovisión de la vida, es expresar. ¿Sí? Sus angustias, sus penas, expresar. Que tiene que ver con las personas que son incapaces de poder expresarse. De ahí ¿Y qué viene, pasa con esa persona? ahí viene. Y otro significado que también tiene que ver con adicción, que para mí se unen, tiene que ver con esclavo. Vos fijate que la palabra edictos, no sé ahora cuánto se usa la palabra edictos judiciales, viene de adicto. Cuando las personas no podían pagar, te estoy hablando en la antigua Roma, no podían pagar, pagaban con su libertad o pagaban con parte de su cuerpo. Hay una obra muy famosa, una libra de carne, que pagaban con literalmente una con una libra de de carne porque ya no tenían Sí. dinero, entonces es pagaban. impresionante ese libro. Y hay otras personas que pagaban con su libertad, se volvían esclavos. En la Biblia habla de esto incluso. Sí. De las personas que tenían que pagar sus deudas con su propia libertad. Me parece que acá tiene que ver con eso, ¿no? Las personas que en algún punto quedaron atrapadas en un nivel de conflicto psíquico donde no pueden expresarse, no pueden liberarse de lo que les pasó en determinado episodio traumático, quedaron como fijados en ese momento, no lo pueden expresar y al estar fijados intentan por medio del consumo de sustancias, mediante hábitos, poder liberarse, poder tener gratificación externa, pero no pueden expresarse, digamos, esperan que el afuera le aporte lo que ellos no son capaces de poder autosustentarse emocionalmente. ¿Y qué pasa con el entorno? Por ejemplo, con las madres, con los hermanos, con la gente que vive con el adicto. A ver, depende, estamos hablando del adicto a las drogas, me imagino. A las drogas, sí. Ampliamos tanto la palabra. No, el adicto a las drogas. O sea, volvemos a el punto de partida de tu trabajo, bien, que son las drogas. Ok. En principio, digamos, hay sufrimiento, hay tensión. Porque digamos, a mí me viene siempre la mamá de Chano. Sí, la conozco. La mamá de Chano, que cada vez que la escucho me dan ganas de abrazarla, hablar, charlar, conocerla. Acá no quiero caer en una... En principio hay sufrimiento, digamos, para personas que caen, que muchas veces uno como padre ve la autodestrucción de sus propios hijos y no saben cómo rescatarlo, porque realmente depende... El tratamiento, en última instancia, depende de la voluntad y la decisión de su hijo y en poder salir adelante. Entonces uno como madre, ¿viste? Imagínate, uno como padre siempre estuvo acompañando la vida de los hijos y que en ese aspecto tan puntual no sepa cómo. Entonces genera muchísima impotencia. Sobre todo ver que su hijo se está autodestruyendo
está eligiendo ese camino de vida y te agarra como esa desesperación. Y poder trabajar con esa madre, ver de qué forma vincularse para que a la propia madre no le haga tanto, no le afecte dañinamente eso, y de ver de qué forma la persona puede llegar a tomar conciencia. En general trabajamos mucho con los padres que tiene un familiar adicto. Digo padre porque en este caso vos me hiciste la pregunta, pero puede ser hermanos, puede ser parejas, eh, donde entendemos de que los cambios, hay un sistema familiar o vincular que también ha contribuido para que esa adicción se genere Y crezca. y crezca y se agrave. Entonces, ahí lo que trabajamos es con esos vínculos, ver de qué forma se puede cambiar, ellos cambian, para que la persona que tiene el problema también cambie. Entonces se trabaja de una forma totalmente sistémica y con intervenciones vinculares. Muchas Así veces trabajan los alcohólicos anónimos también, ¿no? Que tienen grupos de grupos de hay un padres. grupo que se llama Naranón, que trabaja Ah, con familiares de adictos, que es otra dinámica. Digamos, lo que yo te puedo hablar de cómo trabajo en mi consultorio ujú, y cómo trabajo también con los grupos en los cuales yo intervengo, ujú. donde muchas veces hay adicciones que se generan de forma sistémica. Sistémica es donde muchas veces los padres no saben y están generando justamente una fijación en estos hábitos toxicómanos en sus hijos. Un ejemplo claro, padres que fuman marihuana. Pero mi hijo es adicto y se queja. Y, flaco, pero a ver, ¿cuál es la parte donde tus hábitos van generando, van moldeando la conducta de tus hijos? No, pero yo lo hago de forma recreativa y lo hago con mis amigos y no fumo adelante de mi hijo. A ver, hay toda una cultura que tus hábitos toxicómanos están avalados, una cultura familiar. Y esto es muy habitual encontrarlo en el consultorio, es mucho más habitual de lo que vos te imaginás. Cuando llega una madre a tu consultorio, ¿llega buscando que vos hagas así magia? La mayoría. ¿Llega esperando que Hay seas como una cosa mesiánica. así Sí, como una imposición de manos y... pasa eso. A ver, en general las personas que van así no llegan al psicólogo ya con cierta conciencia de que acá se trata de un tratamiento, y cuando hablamos de tratamiento quiere decir eh, tratar, comprometerse, involucrarse, trabajar. El tratamiento implica de trabajo, y para eso es importante entender el proceso. Ahora, que haya pacientes, que esto también lo abordamos, tiene que ver con ese pensamiento mágico y hasta inmaduro, de pensar que el otro va a resolver los problemas que uno tiene sin que uno esté en una situación pasiva. Estando uno en una situación pasiva, la verdad que pasa. Para ir como psicólogo tenés que andar interviniendo. Le tenés que Yo explicar. siento de que usted cree que yo voy a resolverle por imposición de mano todo, voy a resolver su problema. Y pasa eso, ¿no? Se ríe y me dice, ¿cómo supiste eso? Y yo, Ay, claro, sí. porque ya se queda en una situación pasiva y donde no hacen los ejercicios semana tras semana. Yo le doy tarea para que los pacientes hagan y trabajen y no hacen nada. Entonces yo, ¿qué esperas? ¿Que yo trabaje por vos? Y bueno, se da una situación cómica, pero en algún punto es toda una intervención terapéutica, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Me ha pasado hace unos años de verte trabajar y atender en una zona vulnerable. En la Villa 1114. Sí, en la Villa 1114, donde fui a tu consultorio, fui a conocer al entonces padre Carrara, y El la obispo, obra. sí, claro. Sí, Yo estaba arzobispo ahora es de arzobispo. La Plata. Está en La Plata, yo estaba a la vuelta. Sí, Trabajaba en ese momento sí. con la organización de Madres contra el Paco. En la institución Hay Otra Esperanza, que bueno, hasta el día de hoy. Saludos para todas. Saludos Bueno, para yo todas las también. madres que están trabajando ahí, haciendo un trabajo increíble, ¿no? Esa fue la misma época en la que organizaste los precongresos y el Tal cual. Congreso Internacional de De adicciones Adicciones en poblaciones en vulnerables, porque poblaciones para vulnerables. la época eh, había, hasta el día de hoy, digamos, pero los primeros congresos que se hicieron
entendiendo ya los consumos problemáticos como un área de la vida, como hábitos que te vulneran la vida. Y la sociedad, ¿no? Y la Al sociedad, final. obviamente. Y trabajando en esas poblaciones, ya cuando estábamos hablando de los primeros consumidores de Paco, ¿te acordás? Sí. Que no se sabía de qué era y te encontrabas los primeros Y casos. ahora hay una droga que se retuerce en todos, que es El fentanilo. impresionante. Es Es el impresionante. fentanilo. ¿Y Es eso terrible. tiene vuelta atrás? En Estados Unidos está el tema de la epidemia. Ya se habla de epidemia del fentanilo, ¿no? Yo. Por su capacidad adictiva que tiene, la destrucción psicoactiva es de cómo Sí. te va deteriorando Las neurológicamente y neuronas. físicamente, ¿no? Y ese grado de adicción, no te digo el fentanilo, pero por ejemplo, vos trabajabas con Paco. Trabajo al día de hoy. Ah, sigo todavía trabajando. trabajas. No en ese lugar, pero sigo ¿Tiene trabajando. vuelta atrás? O sea, ¿se puede realmente superar una adicción así tan grande o de muchos supuesto. años? Por supuesto, por supuesto. Obviamente que eso requiere de muchísimo trabajo de la persona que esté involucrada en el problema, ¿no? Que esté implicada en el problema, pero por supuesto, la persona que tiene esa fuerza que tiene la decisión de cambiar y es perseverante con el tratamiento, lo logra. El pronóstico es positivo. Lo que pasa es que en el medio te encontrás con personas que no sostienen el tratamiento. Y entonces es ahí donde el tratamiento termina fracasando, porque vaya a saber en qué parte de su cabeza siente de que todo ese esfuerzo pareciera ser que no tiene resultado. ¿Viste? Como la persona que empieza a hacer una dieta y que empieza a cuidarse las primeras 2 semanas y dice, pero no bajé de peso. Lo que bajé de peso, larga a la dieta, ¿viste? Pasa eso. No bajé de Entonces, peso. esa falta de tolerancia a la frustración tenés que acompañarla, tenés que trabajarla. ¿Y qué es lo que hace? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un adicto que tiene que entrar a una comunidad y un adicto que puede hacer el tratamiento yendo a consultorio? Bueno, hay un montón. Ahí entra, obviamente, está el factor ambiental de cada persona, donde te das cuenta de que si hay un ambiente que te contiene, que te acompaña, que esa persona tiene trabajo, digamos, hay un montón de variables en ese punto. No voy a darte una masterclass sobre eso, pero hay un montón de variables. Pero o sea, no tiene que ver con la gravedad de la adicción, sino con el entorno, con el todo. Pero también tiene que ver hasta dónde uno se involucra. Generalmente una internación la pone, y esto está por ley, cuando entra en peligro su integridad física o la integridad física de los otros. Eso es ya de por sí, eso es un criterio de internación. Ahora, de ahí a lo más leve o menos grave, tenemos situaciones donde se involucra también en situaciones complejas para su salud, o que la persona decide internarse porque solo no puede para cortar ese entorno que lo motiva a él a consumir drogas. Entonces, pero es muy complejo, eso es muy trabajo muy personal. ¿Y es verdad que la persona que deja de consumir tiene que cortar con el entorno con el que consumía? Por supuesto. Sí, eso es durísimo. Eso es muy duro. Porque muchas veces en esos vínculos se compartieron experiencias muy significativas, de mucha lealtad, de mucha complicidad. Pero bueno, entonces esa lealtad y esas complicidades estaban también vinculadas también al consumo. Al consumo. Y son esos vínculos tan profundos que capaz que y unas vivencias tan significativas que quizás no lo tuvieron con referentes positivos. Claro. Y elaborar el duelo de esos vínculos es durísimo. Sí, es durísimo. Y conlleva un seguimiento. Yo creo que es uno de los aspectos, una de las resistencias más grandes para el cambio, ¿no? Cortar con los vínculos. Que fueron esos vínculos los que le dieron una identidad, que le aportaron autoestima a la persona, le aportaron determinado estatus, ¿no? Es terrible. Vos sabés que una época cuando yo era joven, que era catequista, misionera. No, pero era jovencita. Sos grande y joven.
Obvio, pero soy las dos cosas, obvio. Pero en esa época era muy joven, era soltera, no era mamá. Bueno, y era catequista y misionera. Mira, En una oportunidad me dieron como misión acompañar a un adicto que venía de una granja a que se reinserte con amigos nuevos. O sea, primero que nada haciéndome amiga de él y después presentándole a mis amigos que hiciera nuestra vida sana, digamos. Y es bastante complicado, o sea, yo lo vi sufrir mucho. se sufre mucho, Lo vi sufrir se mucho, sufre pero mucho. le ponía, Coraje. sí, le ponía Sí, onda. claro. Por eso tiene que ser muy fuerte la motivación para el cambio, para poder atravesar esas situaciones que son muy dolorosas. Muy dolorosas. Vos imaginate que esas personas tienen que duelar en vida vínculos que han sido para ellos muy, pero muy profundos. Pero bueno, es entender que esos vínculos profundos, eh, si lo quieren bien, o la quieren bien, quizás ellos, que esto también es algo que lo trabajamos en los tratamientos, ellos mismos sean faro del cambio. Y si realmente, y acá es donde está la apuesta, ¿no? Mira, si este es tu novio y realmente te ama, ¿viste? Si es ella la que está en una Sí, situación sí. problemática, eh, seguramente él mismo también va a hacer tratamiento para tener un proceso de cambio positivo para con vos, si es que realmente te ama. Y eso quizá Ayuda. ayuda a que la persona pueda metabolizar esa situación. Y ojo, Que a lo que mejor también pasa. que eso pasa también. Sí. Y ahí entramos en ese amor tan profundo como vemos de la poesía, ¿no? Como la Como la poesía. poesía, porque imagínate, pudieron encontrarse en los infiernos y poder atravesarlos juntos para poder cambiar positivamente su vida, es un proceso interesante y una motivación también importante, y hasta pueden dar cuenta de un amor superior de lo que estamos hablando, ¿no? Yo apuesto a Qué eso. genial, me encantó. Yo apuesto a eso, a esos cambios. Y lo que pasa que, bueno, no todos tienen esa conciencia del cambio. Volviendo nuevamente a una de tus preguntas iniciales, Sí. no todos tienen la misma disposición a cambiar. O a veces uno no se da cuenta que necesita cambiar, ¿no? Que tiene la capacidad de cambiar. ¿Sabes cuántas personas hay que cambiaron por su pareja? Pero cambiaron. Cambiaron, sí, sí, Ah, cambiaron. mira, Quizá la motivación no fue por ellos o por ellas, pero sí fue por su pareja. qué genial. Es muy importante eso y es un factor, así como te estaba hablando donde antes cambiaban por un juez que le Ujú. dictamina, che, vos cambiás, también está el cambio por la pareja, por los hijos. Puf. Así como estábamos hablando antes, ¿qué pasa con los familiares? Digamos, transformar ese sufrimiento en una motivación para el cambio, ¿no? Eduardo, cuando estando en esas regiones de poblaciones vulnerables, ¿alguna vez tuviste miedo? Siempre. Sí. El día que deje de tener miedo, eh, digamos, me dedico a otra cosa, digamos, yo tengo miedo. Miedo que me pase algo. eh, sí, claro. Eh, lo que pasa que también tiene que ver y es ese miedo lo que me da también el combustible y esa sensibilidad para poder empatizar con lo que el otro también genera. Y parte de la intervención es decir, ¿sabes qué? Tengo miedo. ¿Cómo que me tiene? Sí, mirá, hiciste esto, lo otro, lo otro. Bueno, te das cuenta de lo que generás, volviendo nuevamente a ese concepto donde uno muchas veces no puede darse cuenta de lo que generan los otros. Ujú. Sí, claro. ¿Y alguna vez te planteaste, yo acá no vuelvo? Y después te repusiste y Hasta ahora no, volviste. no, eso no me pasó. O sea, tanto miedo, tuviste No, miedo, pero no tanto. no, hay un tema, bueno, te voy a decir algo muy, mi límite.
Mi límite tiene que ver con los olores, sobre todas las cosas, no tiene que ver con una cuestión emocional. Yo tengo una escasa tolerancia a los olores fuertes, nauseabundos, ¿viste? Esos olores de personas que no se bañan, de personas, eh, digamos, la verdad que me descomponen. Aparte mezcladas con sustancias, feo. Sí, eso sí, es un límite que tengo, y esto lo voy a contar. Una vez me tocó, me tocó hacer una práctica institucional en el Tobar García, no, en el Tobar García no, perdón, en el Moyano, Sí. y el primer día fue terrible para mí, ¿no? Se me Sí. acercaban las mujeres a pedirme cigarrillos, yo era pasante, y obviamente que estaba un psicólogo a cargo del servicio, y nosotros teníamos que estar haciendo observaciones y bueno, ver cómo podíamos intervenir, si es que podíamos intervenir. Sí. Yo no lo pude resistir eso. Era, por ejemplo, te digo, mes de noviembre, Hacía que ya calor. hacía calor, Sí. las estufas estaban prendidas, estaba como el olor, ¿viste? Ese gas Sí, sí. y aparte con la falta de higiene que tenían parte y falta de control de esfínteres también, entonces yo no lo pude, la verdad que no tuve la capacidad de poder estar. Lo pedí que por favor me cambien de institución y bueno, aquí estoy. Pero Y si acá querés el está. límite tiene que ver con eso. ¿Ah, sí? Sí, sí, tiene que ver con eso, con la escasa tolerancia a los olores. Bueno, volviendo a tu parte artística, ¿alguna vez te Perdón a la animaste? audiencia que lo traigo por esta Yo- situación. yo- Porque cada uno yo te hago seguramente, cada uno del Moyano a la poesía. Escúchame, ¿alguna vez te animaste a ponerte frente a un público y a leer tu poesía? Crear así un jueguito de luces, un clima No, no. y ponerte a leer tu poesía. No soy bueno leyendo yo mis poemas. No soy bueno, la verdad que no, porque como es raro lo que sucede. Yo, por ejemplo, disfruto mucho cuando lo lees vos. Tengo una amiga también, Silvina Pacini, que también ella tiene una voz también magnífica y lee las poesías. Yo no, léelas vos porque me encanta escucharlas. Me encanta escribirlas y escucharlas. Interpretarlas es otra cosa. Es otra cosa, es Es distinto. otra cosa. Yo qué sé, cada uno tiene esas situaciones, pero me encanta escucharlas, eso sí. ¿Cómo te ves a futuro? ¿Qué querés hacer que no hayas hecho? O de lo que estás empezando a hacer, ¿qué te gustaría que crezca? Me gustaría escribir más libros, digamos, eso es algo pendiente, hablando de la parte profesional, ¿no? Ujú. Eso me parece que es algo pendiente, armar una diplomatura. Hoy justamente me escribieron que esto yo no sabía, cosa que me sorprende, ¿no? Que quieren anotarse en alguna capacitación mía. Yo hacía muchos años había dictado cursos en la Facultad de Medicina de preventores comunitarios en adicciones Me acuerdo de también, esa época. y también en la Facultad Loma de Zamora, donde en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Universidad de Loma de Zamora, en la Facultad de Ciencias Sociales, también brindando el mismo curso. Y hoy en día la docencia la tengo como encauzada por la carrera de psicología. Yo formo a alumnos de primero y tercer año En psicología. en psicología. Pero es algo que me gustaría retomar, alguna especialización en adicciones. Tuvimos ahí como un encuentro con la UAI para poder, la UAI es la Universidad Abierta Interamericana, Ujú. que se vieron que el proyecto en su momento les había interesado. Está el grupo de profesionales, pero lo que uno no tiene es tiempo para eso, pero es algo pendiente, a ver cómo podemos ordenar. De hecho, ahora voy a estar viajando en algunos países como para poder llevar una cátedra libre donde me invitan como docente, pero tener y nuevamente estar como a cargo de alguna capacitación especializada es algo que me gustaría. ¿El problema de las adicciones es igual en todos los países o en cada país tiene su propio contexto? Tal cual. A ver, nosotros acá
en la ciudad autónoma de Buenos Aires. No es lo mismo los hábitos de consumo que se dan en zona norte que en zona sur. Totalmente diferente. Hay patrones de conducta, cultura de consumo, no es lo mismo, no son las mismas sustancias, incluso Claro. Los contextos de consumo, no es lo mismo. Imagínate de eso llevarlo acá al interior del país, en la provincia de Buenos Aires. A mí me tocó estar en Ciudadela, Ciudadela que es cruzando General Paz, esta capital, digamos, ahí nomás. Estuve trabajando en atención de primer umbral, en adicciones, donde el perfil de consumo era totalmente diferente a cómo yo trabajo. Hoy estoy a cargo en atención primaria de lo que es la zona sur de Capital Federal. Sí. Villa 1114, 2124, Barracas, Parque Patricio, lo que es toda la zona sur de Cava. Totalmente diferente de cómo son los pacientes en Ciudadela. ¿Y creció la cantidad de consumidores en los últimos años? Es terrible. Tremendo, ¿no? Sí, no solamente creció, sino también el nivel de deterioro que vemos en las personas que consumen. Pero también hay como una mayor tolerancia social, me parece. Hay una mayor, sí, hay una mayor habituación social, digamos. Hoy en día, pues fíjate que hace 20 años atrás uno encontraba a alguien que se fumaba un porro y la gente estaba horrorizada. En un colegio, mismo vos, el propio colegio agarraba, te llamaba a los padres, de nada, era toda una historia, te armaban un acta y bueno, y te mandaban al tratamiento, te mandaban al psicólogo y ya. Hoy en día, los colegios terminan siendo hasta, sin quererlo, ¿no? Ponele, pero hasta cómplices del consumo de los chicos, no quieren meterse en problemas. Digamos, ¿cuántas charlas? ¿Por qué te imaginas? A ver, y esto es algo que invito a la reflexión. ¿Por qué esto no es una política de Estado que, así como está la educación ESI, se incluya la prevención de las adicciones, sabiendo que es una problemática que se da en los púberes, en los adolescentes, y que abarca a toda esa edad? Pensémoslo. Invito a la reflexión. Así como se habla, los chicos hoy en día están tan, que lo veo muy bien, digamos que, pero tan sensibles cuando se abordan temas del género. Sí. ¿Sí? Y la verdad, con la educación sexual, los anticonceptivos, hoy es habitual que chicas de 14 que empiezan antes de tener su primera experiencia sexual ya se cuiden, sepan cómo cuidarse, porque ese nivel de prevención también no se genera también con los consumos problemáticos. ¿Porque los que venden aportan plata? No sé, yo te lo dejo esto como inquietud, algo tan sencillo como esto. Y te puedo decir que no pasa por un tema presupuestario, ¿eh? No pasa por un tema presupuestario, es muy simple, pero no hay. Presentamos de la propia fundación Simacup, presentamos en su momento un proyecto en el Ministerio de Educación de Nación. Sí. El proyecto empezó a avanzar, nunca quedó cajoneado. Quedamos para la foto. Y bueno, tengo la foto. A mí me pasó lo mismo con Facebook. Está la foto, pero quedó esa foto nada más. A mí me pasó lo mismo con violencia de género, que lo presenté en desarrollo social. Se lo presenté al entonces presidente. El entonces presidente me mandó a desarrollo social. Y en desarrollo social me volví a conectar con el presidente, me mandó a la Secretaría de Medios y Contenidos Privados de la Nación y ahí quedó cajoneado hasta el día de hoy. Era todo un proyecto de prevención. Pero si querés, Clary, a ver, voy a hablar con relación a lo que se llama violencia. En su momento, vos fíjate cómo cambió. Antes se hablaba de violencia doméstica, por ejemplo. Sí. Y después le dieron la connotación de violencia de género. Y yo te puedo decir que le dieron, o se trabajó mucho en la concientización de la violencia de género. De hecho, está la Comisaría de la Mujer, digamos, tenés varios organismos
que son muy sensibles con relación a los episodios de violencia. Falta por hacer, muchísimo falta por hacer. Sí, lo que falta es educación, porque no hay todas esas cosas que vos decís, pero la gente sigue sin saber de qué se trata. A ver, sigue sin saber, pero hay como en eso, hay una sensibilidad. Yo lo que no noto, que haya sensibilidad con relación a los consumos problemáticos. En esto todo lo contrario, hay toda una naturalización. A ver, hoy en día... Claro, es lo que yo te decía, una mayor tolerancia social. Por eso, hoy en día vos le decís un piropo a una chica en la calle y es probable que esa chica te denuncie. Sí. Con lo cual se llama acoso callejero. Antes lo Sí, que era un sí. piropo, ahora se llama acoso callejero. Sí. Se cambió la connotación. Sí. ¿Está bien? Que está bien y que está mal. Lo cierto es que esto hoy sucede. Ahora, encontramos un pibe drogándose y no pasa nada. Vuelvo a incidir, ante un piropo, por eso te digo esto para que lo pensemos. ¿Hay violencia de género? Hay. ¿Y vos tenés alguna idea de por qué las personas pasan por al lado del chico que se está drogando y no pasa nada? Porque me parece que la sociedad, me parece que esto tiene que ver con un acto en términos generales. Me parece que vamos a hacer un repaso. Tenemos las plataformas de streaming, sí, que justamente promueven o banalizan, en el mejor de los casos, promueven y o banalizan el consumo de drogas. uh-huh. Es muy habitual ver comedias donde haya un episodio de consumo de drogas donde no pase absolutamente nada y se vincule con situaciones jocosas, graciosas. Tenemos Expo Cannabis, tenemos acá en la rural Expo Cannabis con el coso de que esto es bien para la salud, se asocia con el laboratorio. Hay mucha plata metido para que hoy en día la percepción social de los consumos de drogas seamos pasivos frente a eso. Claro, que no sintamos que es peligroso. Que no sintamos que esto genera está un mal. riesgo, que esto está mal. Hay mucho, ni hablar del alcohol. Vos ves un partido de fútbol, a ver, sin ir más lejos, vemos ¿quién son los que pagan la publicidad con el fútbol? ¿Qué son? Las cerveceras. Te ponen el sabor del encuentro, listo, pero es el alcohol. Entonces tenemos una sociedad de consumo que pondera mucho los consumos de sustancias psicoactivas. Están ponderados, lamentablemente. No solamente que están ponderados, sino que también se le van atribuyendo propiedades, como en el caso del cannabis, sí. propiedades terapéuticas, propiedades... yo qué sé, o mágicas, como a la... ¿Cómo se llama? La otra vez vi un video del secreto del consumo de cannabis y el misterio de... la sabiduría ancestral del cannabis. No, y lo de la ayahuasca es tremendo. Hay gente que viaja, hacen retiros. Las personas que terminan... Pero hay gente que termina muy mal. Esto es lo que te quería decir, terminan con un cuadro psicótico donde antes es que debe ser horrible. Normales, digamos, terminan psicotizados. ¿Por qué? Porque su nivel de toxicidad que tienen y el impacto en las neuronas, en su sistema nervioso central, es tan intenso, uh-huh, por justamente la toxicidad que eso genera, que te termina enloqueciendo, terminas alucinando, terminas con delirio. Hay personas que se pueden restablecer y hay personas que le pegan derecho. Eduardo, ¿en algún momento dejas al psicólogo de lado? ¿Y cómo hacemos para dejar? No sé, te pregunto. Es como una forma de... O sea, en algún o sos de esas personas que te están psicoanalizando todo el tiempo. No, eso no. Ya para que se dé eso. Porque si no te volví loco. No, para eso me tienen que pagar, no es que me tienen que... Si vos porque eso se da en un contexto, digamos, cuando vos tenés que analizar a alguien, y esto te lo digo fuera de broma, cuando vos analizás a alguien, o como si psicoanalizás, vos me estás psicoanalizando, ¿viste? Te miran. Y yo digo, ¿pero para eso vos me estás pagando? No. Para eso tiene que haber un encuadre, tiene que haber determinado proceso terapéutico, y a partir de todo ese contexto y cierta historia de entrevistas, a partir de para la cual debería un motivo de consulta, y a partir de ahí podríamos empezar
con esta metodología, pero si no hay método, ¿cómo voy a hacer para poder Claro, analizar? porque hay ahí como una cosa en el inconsciente colectivo de, no, si es psicólogo ya se va a empezar a fijar cómo muevo la mano, cómo me toco la nariz. No, pero sí ser psicólogo te da justamente como una mirada frente a la vida, te da una cosmovisión, digamos, ¿sí? No tiene que ver con el psicoanálisis, con Sí. analizar a las personas, pero sí, por ejemplo, lo que estamos hablando, te da una mirada y te da como mayores recursos como para poder entender la realidad en donde estás parado. A mí es algo que siempre me llamó mucho, mucho la atención y que me parece muy saludable, porque es como que la gente tiene internalizado ir al médico, ir al cardiólogo, ir al nefrólogo, pero no ir al psicólogo. Es que el concepto de salud mental es bastante contemporáneo, si querés. Y vos fíjate que la mente es lo que comanda nuestro cuerpo, comanda nuestra salud, comanda nuestra vida social, las decisiones que nosotros tomamos frente a la vida, cómo nosotros afrontamos las crisis, lo que te da la mejor calidad en tus elecciones y en tus decisiones es tu salud mental. Cómo cuidas tu cuerpo, cómo cuidas tus vínculos, cómo cuidas tu trabajo, cómo podés progresar en tu trabajo. Todo eso te lo da la salud mental. Y sí, la mente comanda todo. Tu grupo social, cómo elegís, cómo abordar determinadas crisis, todo eso es la salud mental, absolutamente, y eso y mucho más, me estoy quedando corto. Ahora, está tan invisibilizado todo eso lo que te estoy diciendo, que muchos no toman valor y piensan que todavía está, cada vez es menos, pero todavía está la persona que piensan que ir al psicólogo es para, o cuando Es tenés para un locos. problema, cuando tenés un problema, Sí. o cuando es para los locos. Y muchas veces te encontrás con pacientes, la gran mayoría, Sí. que empezaron a resolver sus situaciones y empezaron como a establecerse y que venían por un problema, a ese problema lo resolvieron y empezaron a establecerse. ¿Qué es lo que hacen? Dejan. Flaco, a partir de ahora es donde empieza el trabajo. A partir de ahora es donde empezás a sumar en tu vida. Digamos, de estar en menos 10 estás en 0. Claro. Ahora, que haya dejado de estar en menos 10 y que estés en 0 no quiere decir que estemos avanzando. Ahora te estás estableciendo. Es ahora donde empieza el juego. Ahora empieza lo sabroso de la psicoterapia, donde empezás a evolucionar, empezás a progresar. A mejorar. A Tal evolucionar. cual. A evolucionar en las áreas de tu vida, empezás con tus desafíos, empezás a crecer cuando estamos hablando de ser grandes, ¿no? Entonces, para eso sí está la psicoterapia. Bueno, Eduardo, encontré otra poesía en tu reloj, ya no tengo ni idea de la hora. No, estamos en una dimensión rara de otra, viste, estamos fuera del tiempo y del espacio físico. Acá nos conectamos alma a alma entre nosotros y con ustedes que están ahí y nos salimos del tiempo, abuela. Encontré otra poesía tuya que me pareció muy interesante y como esto ya se está empezando a terminar, ¿en serio? No quiero que se me termine el tiempo sin poder leer esta otra poesía tuya. Si me das permiso. Por supuesto. Se llama Adiós. Ah, no, esa ya la leí. Ya la leíste. Esto para TikTok. Esto para TikTok. Esto para TikTok. No, esta es. Abrí mal el coso. Vos me querés despedir antes de tiempo, eso es lo que pasa. Esta se por eso. Ese fue mi subconsciente. Esta dice ya no más. Así se llama. Ya no más. Bueno, subimos un poquito la música, nos ponemos en clima. Ya no más, y el autor es Carlos Eduardo Laborato. Ya no más, maquillaje de seducción que tapa los poros del alma y camufla la pereza de las acciones del amor. Ya no más botellas con mensajes a la deriva, sin remitentes, destino ni dirección.
Ya no más plumas volando, diamantes imaginarios que exaltan ficciones de realidades que no son. Ya no más definiciones a medias, poemas inconclusos de almas perdidas en el limbo de su corazón. Ya no más amores de poesía, amores ilusos, amores de añoranza, de virtual expresión. Ya no más amores bomberos que mitiguen incendios del fuego de crisis iniciadas en nuestro interior. Ya no más historias infantiles de salvadores y heroínas, de príncipes y princesas que buscan en otro su solución. Ya no más. Animémonos a la aventura de conocernos, a los desafíos de explorar nuestros misterios, amarnos a conciencia y sin razón. Acá nos aplaude el dueño de la radio. Gracias. Sí, se te pusieron. Muy hermoso. Muy hermoso. Abril muy se hermoso. pusieron los ojos ¿Viste? llorosos. Gracias, Abril. Sí. Muy, muy hermoso. Bueno, y en tu voz tiene otra relevancia. Tenemos que armar un show, un café concert, un algo. ¿Sabés que sí? Eso, ahora que lo estás diciendo, estaría bueno. ¿Qué te iba a decir? ¿Hiciste libro de estas poesías? Vos sabés que lo tengo pendiente. Eso viste, cuando estábamos hablando, vos me dijiste Sí. qué cosas ¿Hiciste te gustaría libro? que sucediera. Bueno, por ejemplo, este libro es algo que está pendiente. Porque es muy tierno. Libro y café concert, ya está. Te manager. Gracias. Bueno, Eduardo, Gracias. te quiero agradecer mucho, profundamente. Quiero contarle a la gente que nos conocemos con Eduardo hace bastante. Ya. Por eso tiene mucho mérito esto. Porque después de tanto tiempo y tantas experiencias vividas, Sí. Que tengas que siga la admiración mutua, Sí. digamos, tiene un sentido muy lindo. Es muy lindo. Y que le da mucho significado al camino transcurrido juntos. Muy lindo. Aparte hemos trabajado en la comunicación, hemos compartido, hemos hecho difusión. Así que, nada, yo estoy muy agradecida de que estés acá, de que hayas venido, de que hayas compartido con nosotros todo lo que haces, todo lo que sabés, por lo menos para darle la semilla a la gente de que sepa que hay opciones. Que hay opciones, que hay que salir y buscar, que hay que preguntar, que hay que confiar, que hay que tener fe y que lo que está mal, por más que lo disfracen, o sea, lo que hace mal, por más que, como decís vos, se lo justifiquen. Entonces, si hace mal, mejor salir a averiguar, a pedir ayuda, a juntarse con personas, a decir, ¿no? Bueno, así que te agradezco mucho que hayas estado aquí. Sos nuestra estrella de la vida por todo tu trabajo en todos los costados, en los lugares vulnerables y también en zonas de mucha plata, porque vos trabajás como abarcando todos los colores, todo el abanico. Yo te quiero agradecer mucho, Clary, la invitación. La verdad que me honra. Es el primer espacio donde me convocan, donde se puede unir el psicólogo del poeta. Con lo cual, nada, me emociona ampliamente porque siempre para mí fue un desafío poder integrarlos, digamos. Por eso hay dos muros. Uno el de poesías, que es Carlos Eduardo Laborato, y el otro profesional, que es licenciado Eduardo Laborato, ¿no? Como antepongo el título, y la verdad que poder encontrar en este programa la mancomunión de estas dos áreas tan sensibles y tan lindas de mi vida, nada, sos vos la que lograste esta conjunción.
Soy yo, y el conocernos hace mucho y el haber trabajado y el haber pasado como pasan todas las personas que se conocen, trabajan, comparten por momentos más divertidos y momentos más difíciles, y haber logrado Cosas estar logramos, acá, que no es poca cosa. que no es poca Que no cosa. es poca cosa. Quiero destacar un poco el título. Yo no sé si vos le diste el título del programa, Sí, que se llama la estrella de la vida. Estrella de la Vida. Yo entiendo de que si cada uno, déjame con una reflexión, ¿no? Sí, Yo creo que si cada uno asume su propia luz de estrella, ¿qué es la luz de estrella? Digamos, yo la vinculo con lo que nos daba el sentido de la orientación. Antes no existían los relojes. Miraban las bueno, los Reyes estrellas. Magos llegaron a Jesús siguiendo la estrella. Bueno, ahí no tenemos. Pero no, pero lo quiero decir en un término sin meternos en cuestiones más antropológicas, que uno miraba las estrellas como para poder orientarse. Sí, Entonces, me parece que el espíritu del programa, esto es lo que tiene que ver con estrellas de la vida. Que vos te ocupes de convocar a invitados con este afán de poder ser guías, ujú, ¿no? Esa guía para la conciencia, que más allá de que, a ver, que escuche una sola persona y que esa persona pueda encontrar como un clic y poder reflexionar, me parece que el programa tiene todo el sentido del mundo, y quizás ese trabajo, este programa está hecho para esa persona que nos está escuchando. Vaya a saber en qué momento, pero esto se sube claro, en esto la se sube plataforma de y aparte streaming, sale a todo el mundo sale a todos lados, pero que y no haya se sabe esa en qué persona, este momento. programa es para vos, que nos estás escuchando, y que Sí, quizás algo pueda iluminarse en tu vida con esta estrella. exactamente. Bueno, este es el señor licenciado, amigo Eduardo Laborato, nuestra estrella de la vida de hoy. Esto está llegando a su fin. Les quiero dar el correo electrónico @gmail.com, devanseiros.radio@gmail.com. Acuérdense que ahí me pueden escribir si tienen alguna pregunta o alguna cuestión que tenga que ver con lo que estuvimos viendo hoy con Eduardo. También me pueden escribir si quieren mandarme saludos, felicitarlo o lo que quieran. Y también pueden escribir para postular a sus estrellas de la vida. Lo que tienen que hacer es decir, a mí me parece que tal persona es una estrella de la vida y se merecería estar en ese sillón. Me ponen el nombre, me ponen su contacto y me ponen por qué para ustedes esa persona tendría que ser una estrella de la vida. Yo me voy a contactar con ustedes para que ustedes me cuenten, según sus ojos, cuál es la luz de esa estrella que ustedes vieron brillar. Y después seguimos adelante. Bueno, les quiero agradecer a el dueño de Devanceiros, que me deja, me permitió, me mima y que es parte, es la esencia de esto, de estos encuentros, del mensaje que tiene la radio, que la radio tiene esta onda, este estilo. Le quiero agradecer a Abril, que se repuso las pilas con el programa de hoy. Y a ustedes los espero el jueves que viene, no, el otro, dentro de 15 días, de 20 a 22, con otra estrella de la vida, el señor Eduardo Magnani, abogado, con quien vamos a hablar de qué es la justicia. Y rendirme en el perdón, porque es sincero lo que soy.